Se trata de un tema sumamente grave, como tú muy bien indicas, ¿no? En este asunto de la ONP, uno puede discutir si la ley es eficiente o ineficiente, pero francamente decir que es inconstitucional es un gravísimo error, porque no lo es. El Congreso ha regulado cómo funciona la ONP y el Congreso puede, mediante otra ley, volver a regular cómo funciona la ONP. De manera que el hecho de que el Congreso haya ordenado, haya dispuesto la devolución de aportes en una cantidad y para ciertas personas, no es una devolución masiva ni a todo el mundo, de un porcentaje de los aportes a la ONP, en mi concepto podrá ser ineficiente, se podrá discutir si conviene o no, pero no es un problema de constitucionalidad, esa ley claramente es constitucional. Tú lo has dicho bien, son aportes. Inclusive te los reconocen con el famoso bono de reconocimiento cuando pasas a una AFP, de manera que no tiene ningún sentido la argumentación que está haciendo el gobierno. Otra cosa es que no les guste, pero que no digan que es inconstitucional, porque no lo es. Esa ley es constitucional. Claro, porque lo que están diciendo, Enrique, como he planteado yo de alguna manera en la introducción, es... en primer lugar, que el fondo no es individual, es decir, que apenas aportas, el dinero desaparece en este fondo solidario. O sea, que lo primero que dicen es el dinero que quieren que se devuelva, no se puede devolver porque no existe. Pero el argumento principal es que quien tiene que pagar esta devolución es el Estado y por lo tanto tiene que tocarse dinero en la caja fiscal y que esto no le corresponde al Congreso porque sería tomarse una iniciativa de gasto para la que no tiene atribución. Es una argumentación falaz, porque ellos arguyen que es de aplicación el artículo 75, pero esta ley no está creando ningún gasto. Iniciativa de gasto significa introducir en el presupuesto un gasto que no viene en el proyecto presupuestal del Poder Ejecutivo. En este caso el dinero ya lo tiene el Estado, no se le está pidiendo que haga un gasto, sino que devuelva una contribución. Y eso es el punto. ¿Se pueden devolver o no las contribuciones? Exitosa. Sí. ¿Qué lo demuestra? Fonavi ya se ordenó en un caso muy sonado, tú lo recordarás, que las contribuciones, como en el caso de Fonavi, son susceptibles de ser devueltas a sus titulares cuando no han sido objeto de utilización. De manera que esa argumentación es completamente equivocada. Acá no hay iniciativa de gasto. No es que un congresista se ha parado y ha dicho yo quiero una comisaría en mi pueblo, como se hacía en el primer gobierno de la UNDE, y desequilibraban el presupuesto. Ese dinero ya lo tiene el gobierno. Ahora, si no lo tiene, ahí tenemos un problema, Nicolás, muy grave. Porque tenemos que preguntarnos por qué no lo tiene. Porque la gente ya lo entregó. Y si no lo tiene, la respuesta ya la conocemos. Si no lo tiene es porque invirtió en Electroperú, ¿no es cierto? Y Electroperú, en lugar de dar utilidades, da pérdidas, entre otros, como consecuencia del problema de la regulación de las tarifas eléctricas, donde ha habido gente que ha ocultado es sus una cosa, costos. podemos detenernos ahí, Enrique, es una cosa que a mí Sí, me claro. resulta sinceramente irritante. Es decir, si tú eres el ministro de Economía, tú eres ¿no es cierto?, el representante a nombre del Estado de los dueños, que somos todos los peruanos de Electroperú, cuyos beneficios están destinados por decisión nuestra a los jubilados. Y los jubilados, estuve revisando después de la entrevista con César Gutiérrez las cifras anoche. Lo que dice los estados financieros auditados por KPMG, que es una tremenda auditora, es que Electroperú ha perdido por esto 540 millones de soles. Y no se preocupan. Es decir, si yo fuera ministro de Economía, estaría caminando por las paredes viendo por qué diablos Electroperú, que desde donde sale la plata o parte de la plata para los jubilados, está perdiendo ese dinero. Entonces, hago las correcciones necesarias. ¿El Contralor General de la República dónde está? Y la Fiscalía, que se dedica a investigar casos seguramente importantes, pero de menor entidad, ¿no se preocupa de esto? La ONP está quebrada, entre otras cosas, porque las tarifas eléctricas estuvieron manipuladas y Electroperú dio pérdidas permanentemente. Esos 500 millones están obligados a cobrárselos a las generadoras eléctricas que no hicieron una declaración transparente de sus costos. Y obviamente la ONP tendrá plata
para entregársela a sus afiliados. Como claro, lo que nos decía ayer César Gutiérrez era, las cifras de César Gutiérrez eran impresionantes. Él decía, Electroperú está forzada, ¿no?, a comprar energía a 50, 53 dólares el megavatio y a venderlo a 9. A gente que después agarra esa energía que ha comprado a 9 y se la vende a WOM a 25, a la Sauder a 24, a los grandes grupos. O sea, no puede ser. Y la ONP no puede ser, está quebrada y no tiene plata para devolverle a la gente. Eso se llama en teoría económica, Nicolás, mercantilismo. Entonces, digamos la verdad, acá no es un problema de inconstitucionalidad, no hay ninguna inconstitucionalidad, la ley de la ONP es constitucional. Acá hay un problema de mercantilismo. El mercantilismo eléctrico ha quebrado a la ONP. Muy bien, que paguen la cuenta, señor. Si no hay plata, ellos tienen que poner la plata para que se le devuelva a los miembros de la ONP sus contribuciones. Ahora, Enrique, la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que iban a esperar el fallo del test del Tribunal Constitucional, pero ella en realidad está ya obligada. Es decir, el que tú presentes un recurso de constitucionalidad no quiere decir que vas a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional para ver si ejecutas esa ley o no. O sea, la ley es de obligatoria ejecución para todos los ciudadanos. Desde el 15º día de su publicación o desde el día siguiente se da un día la propia ley. Pero aquí hay un punto sumamente claro. En este tipo de procesos no hay medida cautelar. Entonces, ¿cómo que no va a ejecutar? Eso es un manifiesto de desacato. La doctora Bermúdez es abogada, además su esposo es un distinguido constitucionalista. Ella tiene que cumplir la ley aunque no le guste, es su obligación, ¿no es cierto? Cuando resuelva el TC, si resuelve como ella quiere, ya se tomará una decisión, pero mientras tanto ella tiene que cumplir con la ley. En estos procesos no hay medidas cautelares, esto no es una competencial, ¿no? Donde claro, el solo hecho de que cuando tú presentas un recurso de constitucionalidad no detienes los efectos de la ley es una clara definición de lo que el gobierno tiene que hacer. O sea, está absolutamente rayada la cancha. Es decir, tú tienes que aplicar la ley y si el Tribunal Constitucional te da la razón, la aplicación de la ley se para de ese momento para adelante, pero no puedes retroceder. Así es. Ahora, ¿qué pasa si emiten hay alguna gente que ha estado hablando de un decreto de urgencia, que me pareció una cosa totalmente traída de los cabellos, que salga un decreto de urgencia diciendo, como no tenemos plata, no podemos pagar lo que esta ley determina? Sería gravísimo porque sería usurpar las funciones del Poder Judicial. Solo el Poder Judicial puede dar una medida cautelar. Ellos no pueden dar mediante decreto supremo, mediante decreto de urgencia, una medida cautelar suspendiendo la vigencia de una ley. Ahí había responsabilidad penal del presidente y sería sujeto a vacancia legal, absolutamente legal. No había ninguna duda de que estaría incurriendo en una infracción constitucional junto con todo el gabinete gravísima. Eso no lo pueden hacer. Es decir, no la sanción legal por no cumplir una ley, ¿cuál es? ¿O cuál debería ser? La sanción legal, es un desacato a una decisión del primer poder del Estado. Porque, digamos, hay muchas leyes que no se cumplen, una por desacato, etcétera. Pero si dan un decreto de urgencia para suspender la vigencia de una ley, ahí es infracción constitucional grave, es donde se tienen que bajarlo, hombre, no hay duda de eso. O sea, ¿qué le queda al gobierno? Empezar a pagarle... Cumplir la ley. Cumplir la ley, es decir, empezar a pagar a los jubilados el sueldo mínimo que se ha establecido y empezar y emitir el reglamento y empezar los pagos antes del fin de año. Me parece que la fecha límite es el 28 o 29. Y el decreto de urgencia que deberían dar es para cobrarle a las eléctricas que han hecho todo este fraude, ya sentenciado por la Corte Suprema, ¿no es cierto? Gracias al cual está quebrada la ONP y no hay pensiones para los jubilados. Ese es el decreto de urgencia que deberían dar, para cobrarle de inmediato a las eléctricas el dinero que ellas tienen que pagar para cubrir el fondo de la ONP. Ahora, Enrique, hay otras medidas, porque yo creo que es muy importante y que finalmente, fíjate que lo interesante que es que en prácticamente todos los países del mundo donde se han producido explosiones sociales, se han unido los dos extremos etarios, por así decirlo, de la sociedad, ¿no? Los jubilados indignados por las miserias de vida a las que están condenados al terminar una vida de trabajo
y los jóvenes que quieren un país diferente y un mundo diferente. Pero en todos los conflictos sociales tú tienes esos dos temas planteados en la agenda. Entonces, en relación a los jubilados siguen ocurriendo cosas increíbles, siguen litigando, Enrique. Es decir, para que te paguen las pensiones miserables que pagan, hay gente que se pasa 8 o 10 años o se muere antes y la ONP sigue contratando, yo sé que tú eres abogado, pero sigue contratando los más prestigiosos y onerosos estudios de abogados del Perú para que peleen con los jubilados. Indefensos. Es vergonzoso, Nicolás. Más o menos el 40% de los juicios que están en el TC son contra los jubilados del Perú. Eso es una vergüenza política. Si Sagasti habla tanto de hacerle justicia social a la gente en el Perú, lo primero que debería hacer es ordenarle al procurador que se desista de todos los juicios contra los jubilados. Y eso se lo puede ordenar hoy día, que se allane a todos los juicios. Bueno, eso lo ofreció Martín Vizcarra como otras cosas, ¿no? Él ofreció que se iban a allanar, no lo hizo. De la carga de Nicolás del TCA, es decir, 4 de cada 10 expedientes que ve el TC son juicios contra viejos jubilados, viejitas jubiladas, gente que gana 300 o 400 soles. Hay un equipo dentro del TC a tiempo, a dedicación exclusiva, cuyo trabajo es solamente sentenciar en contra de los ancianos del TC. Eso no es un Estado democrático, eso es una atrocidad. No puede ser que el Estado esté contra los viejos. Ya vimos como hasta hace poco las mascotas tenían más derecho que los ancianos, porque no los dejaban ni salir a la calle. Y encima el poder se les enjuicia para quitarles sus pensiones. Eso no es un Estado civilizado, eso no es un gobierno civilizado. Ojalá Sagasti, ¿no es cierto?, por lo menos cumpla algo de lo que ha dicho, ¿no? Y haga un acto de justicia, pues, que se desistan de todos esos juicios. Además, el TC va a tener tiempo para dedicarse a cosas realmente importantes y no hostilizar a los ancianos. Enrique, ¿tú estás participando de la defensa legal? ¿Te han convocado a ti en el Congreso? En este caso no. No, para esto no me han llamado. Exitosa. Así que hablo independientemente. Bueno, deberían, ¿no? Deberían. Muchas gracias. Yo estoy ahí. Si el Congreso me convoca, yo estoy listo para defender al primer poder del Estado. Muchas gracias, Enrique Gersi. Pero esto, Enrique, antes de terminar, tú dices que esto no es liberalismo, esto es mercantilismo. ¿Ah? Así es. Total. O sea, los liberales no tienen la culpa, pero ustedes inventaron esto, pues, o sea, que ha venido uno con otro. Pero no la sobreregulación. La carne de la estabilidad económica y de la inversión, el Perú abierto a la inversión ha venido con el hueso de todo lo demás. Claro, bueno, pero no debería, pues la sobreregulación, el estatismo, la manipulación de las normas para beneficiar a un grupo a costa de los demás, no es economía de mercado. Por eso tiene que haber una asamblea constituyente, un espacio donde los peruanos discutamos de una manera serena y civilizada nuestro destino. Y te aseguro que vamos a encontrar más puntos en común, ¿no?, de los que creemos que existen. Y ojalá que estés ahí. Aunque no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero creo que deberías estar ahí.